Hola, vamos a comenzar con la parte B del problema 3. Dice así. Bueno, el problema puede ser encontrado en esta parte del libro Fourier, así que voy a leer el enunciado. Se tiene un circuito magnético construido de láminas de acero. Esto de láminas de acero nos va a decir que tenemos que ocupar esta línea pintada en amarillo de sheet steel, ¿ok? Ya que como el medio no es lineal, tenemos que ocupar una curva de magnetización para poder así encontrar H y B. ¿Ya? La sección transversal, o sea, el área del núcleo de acero es uniforme y mide 2 por 2 pulgadas cuadradas. Determine el número de vueltas, esta es la primera pregunta, esta pregunta tiene dos preguntas. Determine el número de vueltas de Ampere para que se genere un flujo de 252 kilolines en el circuito. En Weber sería 252 por 10 elevado a menos 5. Pero vamos a trabajar con miles de líneas, kilolines, como explicado en el ejercicio anterior. Asume un factor de apilamiento de 0,9. Esto significa que al área la vamos a tener que multiplicar por 0,9 para poder conocer su área real. Y nos está diciendo que usa la curva de magnetización, que es la que recién ocupamos. Y la última pregunta, o sea, la segunda, es encontrar el flujo resultante de una fuerza magnetomotriz de 270 vueltas de ampere. O sea, es la pregunta inversa. ¿Cuánto es la fuerza magnetomotriz de 270 vueltas de ampere? Ya que la primera nos están diciendo que calculemos esa fuerza. ¿Okay? Bueno, la primera pregunta, tenemos que calcular ambas fuerzas magnetomotrices y las sumamos. Para eso calculamos la fuerza magnetomotriz del núcleo de acero y del espacio de aire. Ya que este es un circuito magnético que tiene un alambre enrollado, el alambre va a ingresar una corriente en este circuito por regla de la mano derecha, vemos, ¿okay? Que entra por acá, y el flujo va a irse en esta dirección. Va a pasar por el núcleo de acero, va a pasar por el espacio de aire, que también va a generar una fuerza magnetomotriz, una caída de potencial, y va a continuar por el núcleo de acero. Entonces vamos a tener que sumar la caída de potencial del núcleo de acero y del espacio de aire para saber la total. Pero ya sabemos que son 270 vueltas, el número de vueltas para que se genere. Ya. Sabemos el flujo que queremos generar, pero no sabemos cuántas vueltas de ampere necesitamos. Entonces vamos a calcular las fuerzas magnetomotrices y sumándolas deberíamos llegar a un valor. Y ese valor nos va a decir cuántas vueltas son necesarias. Primero, para el núcleo de acero, sabemos que su área es 2 por 2 y el factor de apilamiento se multiplica en el área, entonces vamos a tener que el área es 3,6 pulgadas cuadradas. Y el largo, como nos dice en el enunciado, son 30 pulgadas. Podemos ocupar esta relación, que nos dice que la intensidad de campo magnético sería el flujo magnético dividido el área del espacio que estamos ocupando. Y sabemos que el flujo requerido, porque nos están pidiendo el número de vueltas para que se produzca este flujo magnético, son 252 kilolines. Entonces, asumimos que este flujo va a estar pasando por el núcleo de acero. Entonces, ocupando esta ecuación, dividimos en el área el flujo deseado, que fue impuesto, ya que queremos que se cumpla esa condición y así determinar cuántas vueltas de alambre son necesarias. Obtenemos que la intensidad de campo en el núcleo de acero son 70 kilolines por pulgadas cuadradas. Y por el gráfico HB, que es este de acá, vemos, y aproximadamente en el 70, sabemos que el 70, o sea, el 70 estaría por acá, nos da un H igual a 5. ¿Ok? Entonces, así sabemos que con un B igual a 70, el H será 5, ocupando la curva de magnetización. Eso es un dato, la curva nos la dan. Entonces, la fuerza magnetomotriz generada en ese núcleo de acero será el campo magnético por el largo, ¿ya? El campo magnético mide 5 vueltas de ampere por pulgada y el largo son 30 pulgadas. Estamos ocupando las mismas medidas, entonces obtenemos que la fuerza magnetomotriz del núcleo de acero son 150 vueltas de ampere. Ahora tenemos que saber cuántas vueltas de ampere genera la fuerza magnetomotriz del espacio de aire. Una vez que la sumemos, vamos a poder saber
las vueltas de ampere necesarias para el flujo impuesto, que era 252 kilonewtons. Entonces, para el espacio de aire, sabemos que su área es 2 más 0,002 pulgadas. La sumamos y elevamos al cuadrado para saber el área y nos da este valor, 4,08 pulgadas cuadradas. El largo es 0,02 pulgadas y vamos a calcular la intensidad de campo ocupando esta misma ecuación. Y posteriormente vamos a ocupar esto, pero ahí explico de dónde sale. Imponemos nuevamente que el flujo magnético, entendemos que el flujo magnético va a ser igual en toda la rama de un circuito magnético. Una rama es un recorrido que hace un flujo a través de una caída de potencial magnético. Entonces, si es que aquí tenemos solo una rama, el flujo magnético va a ser el mismo acá, 252 en el flujo en el núcleo de acero, como en el espacio de aire, que también será 252. ¿Ok? Porque estamos en un medio sin pérdidas y el flujo magnético se debe conservar a lo largo del recorrido. Entonces, como hemos impuesto que queremos que se cumpla esta condición, dividimos por el área para encontrar la intensidad de campo magnético, 61,8 kilolines por pulgada cuadrada. ¿Ok? Y como sabemos que la intensidad de campo B es igual a mu por H, que está acá, y sabemos que H es igual a 1 dividido en 313, eso es un dato, podemos decir que H es igual a 313B. Y con esto vamos a poder obtener que H es igual a 313 por B, que B es el valor de 61,8. Haciendo este producto vamos a obtener el campo magnético. Como sabemos el campo magnético y el largo del aire, vamos a poder conocer la fuerza magnetomotriz que se genera en ese espacio de aire debido a un flujo magnético. Haciendo el producto se obtiene 387 vueltas de ampere. ¿Ok? Y usando esta ecuación, que nos dice que la caída de potencial o la fuerza magnetomotriz total en una rama se obtiene como la suma de las integrales del campo eléctrico por su largo, que es lo que hemos hecho acá. Entonces sumamos los 387 del espacio de aire más los 150 del núcleo de acero y obtenemos que son necesarias 537 vueltas de ampere. Y ahí hemos resuelto la primera pregunta. Se necesitan 537 vueltas de ampere para obtener un flujo magnético de 252 kilolines. Y ahora vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice al revés. Nos dice, usando la curva de magnetización, encuentra el flujo resultante de una fuerza magnetomotriz de 270 vueltas de ampere. O sea, nos dan el número de vueltas y nos piden calcular la fuerza magnetomotriz total. ¿Ya? Para esto vamos a ocupar el siguiente método de ensayo y error, que ya lo hemos ocupado antes. Para esto imponemos un flujo magnético arbitrario y calculamos la fuerza magnetomotriz con esta ecuación que ocupamos recién. Y para saber si es que el cálculo coincide con nuestra fuerza magnetomotriz, que aproximadamente es 270 vueltas de ampere, si obtenemos una fuerza magnetomotriz que está cercana por un 5%, va a ser aceptable el valor que encontramos. Entonces el flujo asignado es correcto, este flujo que asignamos arbitrariamente. Y si no, si es que estamos muy lejos, tenemos que iterar y encontrar otro flujo. ¿Ok? Entonces, para asignar el flujo arbitrario que vamos a ocupar acá, tal vez nos resulta muy difícil imaginar cuántos podría ser si es que no tenemos cierto control de la materia. Para eso vamos a hacer dos suposiciones extremas. Vamos a asumir, por un lado, que toda la fuerza magnetomotriz se asigna en el espacio vacío, que es el espacio de aire, y otra sería que toda la fuerza magnetomotriz se queda en el núcleo de acero. ¿Ya? Ninguno de estos casos es real, porque se va a distribuir por ambos espacios, pero hacemos estas suposiciones extremas para saber cuánto sería lo máximo que podría ser el flujo magnético. ¿Okay? Haciendo estos cálculos, que sabemos el número de vueltas y sabemos el largo, calculamos el campo magnético, después calculamos la intensidad de campo magnético, que sería H dividido H por B, o sea, B sería H por mu, ya que mu es 1 dividido 313, ¿ya? Ocupamos esto. Nos da 43,1.
Y su flujo, sabemos que B es igual al flujo dividido área. Y como el área es esta, ocupando esta ecuación, sabemos que el flujo sería 176 kilolines. Y con la otra suposición extrema hacemos el mismo cálculo, que H es igual a 270 dividido el largo, perdón, de que la fuerza magnetomotriz es 270 igual H por L, pasamos el L para abajo, nos da 90 vueltas amperes por pulgada. Ocupando el gráfico, nos da que el respectivo de 90 es 100, ¿ya? Lo voy a mostrar acá. El respectivo de 90 es 100. Si es que H, perdón, si es que H es 90, si es que H es 90 por acá, esto nos va a dar 100, ¿ya? 100B. Y así vamos a poder calcular el flujo con la misma ecuación de acá, que el flujo magnético es igual a la intensidad de campo por el área. Es esto. Entonces tenemos un flujo arbitrario que tiene que ser menor a este. ¿Por qué menor? Porque el flujo no se va a ir totalmente ni por el espacio de aire ni por el núcleo de acero, sino que se va a distribuir equitativamente de acuerdo a sus propiedades materiales. Entonces vamos a calcular la fuerza magnetomotriz total, ¿ya? Si es que asignamos un flujo de 170 kilolines, ¿ya? Este va a ser el flujo 1, va a ser la prueba 1. Y para saber si es que estamos bien, vamos a calcular la fuerza magnetomotriz total. Si es que esa fuerza magnetomotriz, debido a este flujo magnético, es igual o cercano a 270 vueltas de ampere, entonces estamos bien. Si no, tenemos que ocupar otro flujo menor o mayor, de acuerdo a qué obtuvimos. Ocupando este flujo arbitrario, calculamos la intensidad de campo magnético, va a ser el flujo magnético dividido el área, que nos da este valor. Por el gráfico, lo voy a hacer rápido porque ya sabemos que es solamente el gráfico. La intensidad de campo magnético va a ser 47,2 y el campo magnético va a ser 2,3 vueltas de ampere por pulgada. Haciendo esto, que es H por L, para obtener la caída de potencial o la fuerza magnetomotriz del núcleo de acero, nos queda que H por L es 2,3 por el largo, que es 30, H es 2,3, y nos da 69 vueltas de ampere. Eso por un lado. Ahora tenemos que calcular la del espacio vacío y sumarlas. La del espacio vacío también es el flujo dividido el área, nos da 41,6. Y como H es igual a 313 por B, B es 41,6, multiplicamos y nos da 13.000. La fuerza magnetomotriz va a ser el campo magnético por el largo es 0,02. Entonces 13.000 por 0,02 nos da 260 vueltas de ampere. Sumando 260 con 69, como estamos acá, la fuerza magnetomotriz total es 329 vueltas de ampere. Lo vamos a comparar con 270 y vemos que el margen, la diferencia es muy grande. No podemos tener 59 vueltas de ampere de diferencia. Así que vamos a ir con un segundo intento menor. ¿Ya? Fue un ensayo y un error. Obtuvimos un error, vamos a seguir ensayando. Y obviamente un flujo magnético mayor va a generar una caída de potencial, una fuerza magnetomotriz mayor. Entonces, como vemos que nos pasamos 329 con 170 kilolines, vamos a ocupar un flujo magnético menor, será 140 kilolines. O sea que tiene que ser menor a ambos flujos de la suposición extrema. Vemos que se cumple, ya que 140 es menor a estos dos. Y vamos a calcular nuevamente la fuerza magnetomotriz total. La fuerza magnetomotriz del núcleo de acero se calcula con las ecuaciones ocupadas. Imponemos 140, lo dividimos en el área, obtenemos la intensidad de campo. Ocupando el gráfico, nos da que el campo magnético es 2 vueltas de ampere por pulgada. Entonces, el campo magnético por el largo, 2 por 30, nos da 60 vueltas de ampere. Y ahora calculamos la fuerza magnetomotriz en el espacio vacío. La intensidad de campo magnético es igual a 140 kilolines dividido el área, 4,08, y eso nos da un resultado de 34,3 kilolines por pulgada cuadrada. Ocupando que H es igual a 313 por B, nos da que H, o sea, el campo magnético es 313, ya que ese es el inverso de la permeabilidad magnética, por B, 34,3. ¿Ok? Entonces nos da 10.700 vueltas de ampere por pulgada. ¿Ya? Aquí se me olvidó poner un 3, perdón. Voy a anotarlo. 34,3. ¿Ya? Porque es 313 por B, y B es 34,3.
¿Ya? Espero que se haya entendido, fue un error de tipeo solamente, pero el cálculo está bien, ya que esto es el H. ¿Ya? Voy a borrar esto porque se mueve cuando muevo la pantalla. Pero ojo con ese error, fue una errata. Bueno, rápidamente calculamos la fuerza magnetomotriz del espacio de aire, que es H, que es 10.700 por el largo, que el largo es 0,02. 10.700 por 0,02 nos da 214 vueltas de ampere. Esa es la fuerza magnetomotriz del aire, en el espacio de aire. Sumando ambas fuerzas magnetomotrices, llegamos a que 60 por la contribución del núcleo de acero, perdón, se me abrió una ventana, y 214 por la contribución del espacio de aire. Si las sumamos nos da 274. Y comparando con el 270, que es lo que nosotros sabemos que son las vueltas, tenemos 270 vueltas de ampere y nos dio que con un flujo de 140 kilolines se obtiene 274 vueltas de ampere, que es un flujo bastante cercano, y 4 vueltas en un circuito de esta magnitud es bastante aceptable. Así que decimos que el flujo resultante por la fuerza magnetomotriz de 270 vueltas de ampere es aproximadamente 140 kilolines. Eso es todo, y hasta ahí llega el problema. Muchas gracias.